Uno de los ejercicios que teníamos, ocurre este que está acá, este aquí, lo estoy compartiendo, ¿no? Está este aquí, decía yo, tenemos que copiar la tabla de datos y aplicar, según lo que nos indica el criterio, aplicar cada una de las reglas de integración que hemos visto. Para eso vamos a abrir una planilla de cálculo. A ver, voy a abrir esta. Estamos. Esto creo que lo puedo cerrar, por lo menos por ahora. Lo primero que vamos a hacer es copiar la tablita esta. A ver si puedo hacer una instantánea a esto. Ahí está. La tablita esta la necesitamos como para tener el gráfico también, ¿no? 0, 0.12, 0.22, 0.32, 0.36, 0.4, 0.44, 0.54, 0.64, 0.7, 0.8. No me salté ninguno, ¿no? 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 valores. 0.2 para F, 1.3097, 1.3052, 1.7433, no le pongo todos los porque si no, 2.0749, 2.456, 2.8429, 3.50, 72, 3.1819, 2.63 y 0.232. Estamos, entonces, estas son nuestras X. Este va a ser el valor de nuestra función para cada valor de X. Ahí está. Esto ya lo podemos eliminar. Y podemos graficar esto. Lo seleccionamos, lo vamos a insertar. ¿Qué tipo de gráfico queremos? Vamos a querer uno, puede ser este de líneas, ven que va uniendo. O puede ser también, a ver, líneas y puntos para que nos muestre este. Podría ser. Ey, perdón. Se me está por apagar, voy a aprovechar a conectar el celular, porque se me apaga en cualquier momento. Bien. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Este es el gráfico. Estaba pensando si ponerle los intervalos, no sé si vale la pena. Para ponerle los intervalos tendría que ir
que pasa es que se va a pasar de largo. Lo vamos a dejar ahí. Entonces necesitamos obtener el área debajo de toda esta curva, ¿no? Que es lo mismo que se muestra acá. El área debajo de toda esta curva. Desde este punto vamos a marcarlo con distintos colores. Vamos a hacer entre 0 y 0.12 para estos dos valores de f de x, o sea, el área aquí debajo, porque este es el primer punto, el segundo, acá tengo el primer intervalo. El área aquí debajo lo voy a hacer aplicando, le vamos a poner la regla del trapecio y le vamos a poner un color verde. Y vamos a poner acá, no me permite, no. Bueno, vamos a poner acá RP de regla del trapecio. Después tenemos 0.22, 0.32, o sea, 0.12, 0.22, 0.32. Ah, no me va a permitir superponer, no, entonces no le voy a poner color. ¿Cómo puedo hacer? Voy a hacer lo siguiente. ¿Por qué? Porque el último punto de este lado lo tengo que usar también, ¿no es cierto?, en la próxima regla que utilice. Entonces, esperen que voy a correr esto para este lado. Ahí está. Y voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a dejar en el color que va. Así. Y voy a poner estos dos. Ahí, regla del trapecio. Después, estos tres. Tenemos 0.12, 0.22, 0.32. 3 puntos donde la longitud del intervalo es la misma, es 0.10. Entonces, estos tres vamos a usar, como son 3 puntos, y por 3 puntos pasa un polinomio de grado 2, vamos a usar Simpson 1/3. Y le vamos a poner acá Simpson 1/3. Para estos tres. Para estos 3 puntos acá. Ahí. Vamos de este lado. Fíjense que me vine de este lado para abarcar también este acá y no superponer con este color. Ahora de este lado me voy a tener 0.32, 0.36, 0.4, 0.44. Ahí tenemos, si no me equivoco, tenemos 32, 36, 34, 36, 4 y 44. Le vamos a ir anotando acá abajo la longitud del intervalo. La longitud del intervalo para esta regla es 0.1. Acá la longitud del intervalo es 0.12, 22, perdón, 0.12 sería acá, porque es de 0 a 0.12. Acá sí es de 0.1, 0.1. Y acá, esta vamos a hacer la regla de Simpson 3/8. Le vamos a poner, a ver, este violeta. Le vamos a poner Simpson 3/8. Voy a poner así para que se distinga un poco mejor. Ahí. Ahí está. Y la longitud del intervalo acá sería de 0.32, sería 0.04. Después tenemos 44, 64, 54, 64. Ahí tenemos de nuevo Simpson 1/3 en estos tres. Amarillo. Y finalmente tenemos 0.64, 0.7, o sea, acá tenemos Simpson, regla del trapecio de 0.64, o sea, sería desde acá 0.64 hasta este punto 0.7, regla del trapecio porque no es constante, y lo mismo acá, desde acá a acá, o sea, estos acá sería regla del trapecio, que sería esta, sí, o no es el mismo color, no es el mismo color. ¿Qué color puse? Este. Regla del trapecio, la regla del trapecio, pero para intervalos desiguales, porque de acá a acá, desde acá a acá tenemos 0.06, 0.06. Y desde acá
desde acá a acá tenemos 0,1. O sea que va a ser una regla del trapecio con intervalos desiguales. Entonces vamos a hacer, en esta columna acá, vamos a hacer regla del trapecio. En esta columna acá vamos a hacer Simpson 1/3. Y en esta columna acá vamos a hacer Simpson 3/8. Bien, regla del trapecio. ¿Dónde tenemos que aplicar regla del trapecio? Entonces, a estos dos y a estos tres. O sea, sería el área debajo de la curva de una línea recta que pasa por estos dos puntos, serían estos dos, o sea, el área que hay aquí abajo, aplicamos regla del trapecio. Nos vamos a las slides, buscamos regla del trapecio, vamos al principio, regla del trapecio que está por acá, regla del trapecio, y esta es la fórmula de la regla del trapecio. Entonces aplicamos nada más y nada menos y nada más que la fórmula de la regla del trapecio. A ver si puedo hacer esto para ir intercambiando. Sería la longitud del intervalo, o sea, vamos a poner shift igual, longitud del intervalo sería esto, menos esto, multiplicado por el promedio de la altura, f de x0 más f de x1, multiplicado por f de x0 sería este valor acá, más f de x1, que sería este valor acá, y todo esto le voy a poner otro paréntesis, ahí, y acá al medio, a esto lo voy a dividir en 2. Por lo tanto, el valor de la integral para estos dos puntos debajo de esta curva, aquí, debajo de esta línea recta, mejor dicho, porque una línea recta, me da ese valor ahí, 0.090582. Eso es lo que me da la integral debajo de esta línea recta aquí. Bien, ahora necesito Simpson 1/3 para este h. Incluso acá vamos a hacer lo siguiente. El h lo tengo acá, porque fíjense que esto es h. Sería esto, b menos a. Bueno, lo vamos a dejar así. Ahí tengo la distancia. Bueno, no la voy a usar, voy a poner la diferencia entre esto y esto, que es lo mismo. Me voy a Simpson 1/3 para este caso acá, aquí, estos tres puntos. O sea, sería este punto, este punto y este punto, ¿no? O sea, pasaría una parábola así, por acá, más o menos, y yo lo que haría sería integrar entre este punto y este punto debajo de la curva esa, de esa parábola, que sería lo que me da Simpson 1/3. Entonces vamos a volver aquí, buscamos Simpson 1/3. Simpson 1/3. No, esto es regla del trapecio compuesta, perdón. Simpson 1/3, reglas de Simpson, h es b menos a sobre 2, obviamente tenemos que tener dos intervalos, eso ya lo determinamos, y aplicamos esta fórmula que está acá. Exactamente esta fórmula que está acá. Entonces nos vamos acá, shift igual, y hacemos b menos a, o podemos decir h sobre 3 es lo mismo. Si aplicamos esta, decimos b menos a sería b, ¿quién sería? El extremo, este que está acá, menos a sería el límite inferior, que sería este que está acá. ¿Está bien? Eso multiplicado por, abro dos paréntesis ya, f de x0, ¿quién sería? Este acá, f de x0, el primer valor. O recuerden que x0 y xa es lo mismo. O sea, f de x0 sería lo mismo que f de a. Sería este valor que está acá. F de x0 sería esto. Más 4 por f de x1, más 4 multiplicado por f de x1, sería este valor que está acá, al medio, más f de x2,
más f de x2 sería este último valor que está. Cierro el paréntesis. F de x2. Cierro el paréntesis. Y a todo esto lo divido en 6, ¿no? Dividido 6. Cierro el otro paréntesis. Entonces, esto me da 0.2757. O sea, el área debajo de estos 3 puntos, todo esto acá, me da este valor. Después seguimos con Simpson 3/8. O sea, tendríamos que integrar debajo de estos 4 puntos acá. Estos 4 puntos acá. Que sería este punto, este punto, este punto y este punto. Esos 4 puntitos, el área que está acá abajo, sería lo que nos dé Simpson 3/8. Me voy acá, shift igual, y ahora me voy a buscar la fórmula de Simpson 3/8. Un tercio, Simpson 3/8, que sería esta que está acá. Esta que está acá, o esta. Ustedes apliquen la que les quede más cómodo. B menos A, entonces sería B menos A, sería B, sería este valor, el valor superior, menos A, que sería el valor inferior, este acá. ¿Está bien? Paréntesis, paréntesis, esto multiplicado por f de x0, f de x0 sería este valor. Esperen que voy a abrir acá, paréntesis, paréntesis, ahí está. F de x0, que sería ese valor, más 3 por f de x1, más 3 multiplicado por f de x1, que sería ese valor, más 3 por f de x2, más 3 por f de x2, que sería ese valor, más F de x3. más f de x3, más f de x3, que sería ese valor, cierro paréntesis, y sería dividido 8, ¿no? Sí, sobre 8. Bien. Entonces, ahí tengo la integral debajo de estos 3 puntitos. Bien. ¿Qué sigue? Ahora Simpson debajo de estos 4 puntos, ¿no? Son 1, 2, 3, 4, porque es una integral de un polinomio de grado 3. Acá me olvidé de ponerle, ¿sí? Esto es Simpson, un tercio, y la distancia de 0,44 también es 0, es lo mismo. Control C, Control V, ahí está. Esto es nomás para tenerlo de referencia, chicos, no por otra cosa. Y aparte para ubicarme, ven que yo siempre abarco lo que me dice el color, ¿no? Serían estos 3 puntos. Entonces, acá tenemos, de nuevo, Simpson. Acá yo lo que podría hacer es correr. Lo que pasa que se me va a armar lío, así que prefiero programarla de vuelta. Se me va a correr. Vamos a probar. Acá, shift igual. Y voy a calcular debajo de 0,44, 0,54, 0,64. O sea que sería este punto y este punto, por el cual pasaría una parábola. El área debajo, todo esto. Fíjense que aparentemente esta debería ser el área más grande, ¿no? Aparentemente. Así que bueno, vamos a ver, vamos a calcular. Sería, vamos de nuevo a Simpson un tercio. Acá, B menos A sería B, que sería esto, menos A, que sería este valor acá, paréntesis, paréntesis, multiplicado por paréntesis, paréntesis, y sería f de x0, que sería ese valor, más 4 por, esto acá, 4 por f de x1, f de x1 sería ese valor, Más F de más x2. f de x2. Cierro en paréntesis, todo dividido 6, ¿no? Ahí estamos, todo dividido 6. Y ahí tenemos, fíjense que es el valor más alto, 0,66, ¿da? El área. Entonces tenemos
debajo de esta curva. Y nos falta solamente de este punto a este punto y de este punto a este punto, que no nos queda otra que aplicar ¿cómo se llama? La regla del trapecio, pero en intervalos desiguales, que eso es esto que tenemos acá. ¿Dónde está? No me acuerdo si estaba al final, me parece, a ver. Simpson. Que en definitiva es la regla del trapecio aplicada muchas veces, ¿no? O sea, la integral acá la podemos hacer dos veces o directamente aplicar esta fórmula y sumarla, ¿no? Que en definitiva sería lo mismo. Vamos a aplicar tal y como está. Vamos a aplicar acá, que sería shift igual, que vamos a hacer de acá a acá sería H1, que sería shift, vamos a hacer paréntesis, sería esto menos esto, cierro paréntesis, por paréntesis, paréntesis, sería f de x0 más f de x1 sobre 2. ¿Se le cortó el audio, profe? Me parece que sí. No lo vemos ni lo escuchamos. Profe, está muteado. Ah, se le apagó el teléfono. Profe, no se la escucha. Él tampoco nos está escuchando a nosotros, por lo visto.
Profe, no lo estamos viendo ni escuchando. Ahí sí. No, les decía que conecté justo el celular en la zapatilla, de los 4 conectores que tiene, lo conecté justo en el que no andaba. Entonces pensé que se estaba cargando, pero no se cargó. ¿Sigue la grabación? Sí. La grabación sigue. No sé a dónde quedé. ¿Qué vieron de esto? Donde estaba explicando el total por ahí. ¿Acá? Claro, ahí. Bueno, el total, ¿no? Habíamos dicho que la clave de esto era simplemente organizar la información, ¿m? Y después simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Aplicar la fórmula en cada uno de los intervalos en los que vamos a ir calculando. Aplicamos la fórmula, una vez que tenemos la integral, o las integrales parciales de cada uno de los intervalos, lo que tenemos que hacer es calcular el total. Vieron acá que puse simplemente sumé esto más esto más esto más esto más esto, y me da eso, ¿no? O sea, este valor sería la integral debajo de toda esta curva. ¿Vamos? Decía entonces que con esto sería suficiente para lo que tiene que ver con ecuaciones, con integrales numéricas y diferenciación numérica. Diferenciación numérica no tiene sentido hacer porque es la aplicación directa de la fórmula. Lo que tienen que simplemente recordar lo que les dije, que está relacionado a ver cuál es la diferencial numérica que van a aplicar, la derivada numérica, en función de los datos que tienen, ¿no? La óptima, la que sea la más, la que menor error tenga. Y eso lo deducen ustedes dependiendo de los intervalos, ¿no? Mientras más intervalos iguales tienen, más puntos pueden utilizar para calcular una derivada, por lo tanto le va a dar obviamente menor error. Pero es directamente agarrar la tablita, esa que les mostré antes, y aplicar la fórmula directamente. O sea que, bueno, no tiene mucho sentido resolver ejercicios de esos, son directos.
Con este que hicimos acá, cubrimos los 3 métodos que vimos, trapecio, Simpson 1/3 y Simpson 3/8. Así que si no hay preguntas con respecto a esta unidad o a este ejercicio, pasamos y vamos a ver un par de slides de ecuaciones diferenciales, resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Les parece bien? Y ya se consideran, digamos, satisfechos con la parte de integración y diferenciación numérica, pasamos a la última unidad, como para adelantar un poquito, y que nos quede la última clase para hacer también algún ejercicio de esta unidad. Bien, pasamos entonces a esta unidad. ¿Esto van a querer que se lo suba o no hace falta? Yo los últimos, como ustedes no me dijeron nada, yo lo subí. Ah, si lo puede subir, profe, mejor. Bueno, esperen que lo voy a guardar. Voy a completar integral. Por acá. Voy a cerrar. Estoy compartiendo. Ah, no estaba compartiendo, bien. Bien, bueno, vamos a pasar entonces a ecuaciones diferenciales. La primera clase, ¿se acuerdan que habíamos visto algo de ecuaciones o conceptos así relativamente vagos sobre lo que significaban las ecuaciones diferenciales? Habíamos deducido esta ecuación aquí. Esperen que voy a abrir de nuevo la pizarra virtual para marcar. Habíamos deducido esta ecuación, que era la variación de la velocidad con respecto al tiempo de un cuerpo, en este caso un paracaidista, en caída libre, ¿no? O sea, cómo la velocidad cambia con respecto al tiempo de un cuerpo en caída libre. Estaba expresada así, o sea, la variación era la derivada de b con respecto a t. La idea era saber quién era b, esta acá. ¿Quién es b? Cómo la velocidad cambia realmente con respecto a t. Lo que yo tengo acá es la derivada de b con respecto a t, pero no sé quién es b. La idea es saber quién es b con respecto a t, cuál es la expresión de b con respecto a t. Esto no lo conozco. Esto acá no lo conozco. Lo que conozco es la derivada de esta función con respecto al tiempo, que sería esto. Entonces, una forma de resolver esto es pasar el tiempo para este lado, hago integral de acá, hago integral de acá con respecto al tiempo, y resuelvo la ecuación. ¿Está bien? El problema, por ejemplo, en este caso, si bien esta tiene solución analítica, es que acá me aparece B, que es precisamente quien no conozco. A veces puede que aparezca B y a veces puede que no. O sea, ¿qué significa esto? A veces puede que la función que estoy buscando aparece en mi derivada, como este caso, y a veces puede que no, ¿no? Cuando aparece, estamos en un caso de ecuación diferencial, ¿no? De este tipo. Si no aparece, la resolución es mucho más fácil. Lo que tendría que hacer es aplicar, es integrar, y si no puedo integrar, en todo caso aplicaré una integración numérica. Pero en este caso estoy complicado porque la resolución analítica es difícil porque acá me aparece B, que es precisamente lo que estoy buscando. La variable dependiente siempre es la incógnita, que obviamente es B. Yo quiero saber la velocidad del cuerpo a un tiempo determinado. O sea, esa es la variable dependiente, es una incógnita, es quien quiero averiguar. Y la variable independiente siempre es un dato, que en general es el tiempo, ¿no? O sea, si yo digo, quiero saber cuál es la velocidad del cuerpo a los 10 segundos,
los 10 segundos es dato, el quiero saber la velocidad sería mi incógnita. O sea, la incógnita sería la velocidad. Bien. Esto tal y como está planteado así, se le llama ecuación diferencial ordinaria de primer orden, porque es una derivada de primer orden con respecto a mi incógnita, es una derivada de primer orden, y tenemos casos en la cual tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden, donde tenemos derivadas de segundo orden con respecto a nuestra incógnita, ¿no? Ambos casos se pueden resolver con la diferencia de que la de segundo orden está acá, hay que pasarla a un sistema, y esto recuérdenlo, chicos, porque hay problemas, hay ejercicios de este tipo, en los que yo tengo una ecuación diferencial de segundo orden y la tengo que pasar a un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? O sea, estoy en esta situación y paso a esta situación acá. Paso a esta situación acá. Donde digo lo siguiente, que y es igual a diferencial de x sobre el diferencial de t. Y después hago la derivada de esto con respecto a x, la derivada de esto con respecto a x, por lo tanto, diferencial de y sobre diferencial de x, fíjense que es lo mismo que derivar dos veces esto. Acá sería diferencial de y, acá está mal esto, no sería, acá sería diferencial de t, ¿no? Me parece que hay un error, si no me equivoco. Sería diferencial de t. O sea, derivar esto con respecto a y, a t, ¿no? Implica hacer derivada segunda de esto. Derivada segunda de esto. Después tomo esto, ¿no? Y reemplazo. Fíjense que acá efectivamente es derivada de y con respecto a t. Tomo esto, derivada de y con respecto a t, me quedaría derivada de y con respecto a t es igual a la derivada segunda de x con respecto a t. Eso sería exactamente esto. Esto acá. Reemplazo esto por esto. Me queda ahí. C sería diferencial de x sobre diferencial de t, y eso sería diferencial de x sobre diferencial de t, sería y. Vamos a borrar esto para no confundir. Acá vamos a poner t, que es lo que corresponde. Ahí está. Diferencial de y sobre diferencial de t. Recuerden esto, ¿no? Que hay un error acá, así que bueno, ténganlo presente. Reemplazo, ¿no? Y obtengo esta ecuación acá. Obtengo esta ecuación acá. Fíjense que ahora tengo un sistema de ecuaciones donde diferencial de x sobre diferencial de t es igual a y. Y diferencial de y sobre diferencial de t es igual a esto que obtuve acá, ¿no? O sea, pasé de una ecuación diferencial de segundo orden a un sistema de dos ecuaciones diferenciales, pero ahora de primer orden. Bueno, lo que se hace es aplicar a este sistema los métodos tal y como los vamos a ver, no tienen demasiados problemas, no hay demasiado misterio, es lo mismo que trabajar con una única ecuación, porque se trabaja por separado en definitiva. Bien. Dice, siempre se ve una posibilidad de resolver este tipo de problemas sin usar computadoras. En algunos casos se puede obtener la integral, ¿no? Tal y como dijimos antes, ¿no? Tengo que resolver esto. Esta es la ecuación que vimos primero, la del paracaidista. Lo que hago es pasar el diferencial de este para acá, integro b, integro esto, y fíjense que la integral de esto me da esto. Por lo tanto, resolví mi problema. Yo quería saber quién era b como función de t, que no lo sabía, y ahí resolví mi problema porque pude resolver la integral. El problema es que esta integral,
hay problemas en los cuales yo no puedo resolver la integral. ¿Por qué? Porque no tiene solución analítica. No existe una solución analítica de mi integral. Por lo tanto, esto no lo podemos obtener. No podemos obtener integración indefinida y obtener nuestra expresión analítica de la función que estamos buscando. Entonces, nos tenemos que conformar con aplicar algún método numérico. Otra técnica sin computadora sería hacer alguna suposición, ¿no? O sea, esta sería mi integral, donde depende del seno de tita, ¿no? Y si yo supongo que el tita es muy pequeño, esto se transforma en lineal, y haciendo esta suposición, resolver esta integral, que hay que integrar dos veces acá, porque es una integración de segundo orden, es más sencillo. Pero tuve que hacer una suposición. O sea, que la resolución de esto se va a aplicar solamente cuando los ángulos son muy chiquitos. Si el ángulo es muy grande, esta integral ya no tiene aplicabilidad, digamos, porque estoy suponiendo que tita es muy pequeño. Y estoy eliminando el seno, fíjense, directamente. El seno de un ángulo muy chico es casi ese ángulo, ¿no? Se cumple eso. Entonces, pero eso se cumple solamente cuando el ángulo tita es muy chiquito. Bien, esos son algunos ejemplos de cómo resolver sin computadora. Algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias en ingeniería, la que acabamos de ver, que a través de la cual dedujimos la caída libre de un paracaidista, que la variación de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la fuerza aplicada sobre ese objeto, dividido su masa, la ley de Fourier, en definitiva, esto, chicos, es aceleración, ¿no? La aceleración es igual a la fuerza es igual a la masa por la aceleración, o despejando aceleración, ¿no? Nos queda esto. La ley de calor de Fourier, cómo el calor fluye a través de un cuerpo, que tiene que ver con un coeficiente de ese cuerpo y un gradiente de temperatura a través del cuerpo, la temperatura, cómo la temperatura va cambiando en la medida que uno va atravesando, digamos, el espesor de ese cuerpo. Lo mismo para la ley de difusión, cuando existe, por ejemplo, un gas que se difunde a través de un cuerpo poroso, se puede aplicar la ley de difusión de Fick, o la ley de Faraday, de cómo el voltaje cambia, es proporcional, mejor dicho, a la longitud por la variación de la intensidad con respecto al tiempo, ¿no? O sea, son todas las ecuaciones, hay muchas más, obviamente, pero estas provienen fundamentalmente de leyes físicas, ¿no? Y que se aplican mucho en ingeniería, en todas las áreas. ¿Está bien? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de cómo todos los conceptos que vamos a ver acá se van a utilizar. ¿Cómo resuelvo? Acá hay un esquemita resumido, o sea, tengo una ley física, ¿no? Esto es una ley física. De la ley física llego a una ecuación una ecuación diferencial ordinaria. Esta es la ecuación diferencial ordinaria. Y después me voy a una solución, que a veces esa solución puede ser analítica o puede ser numérica. Si es analítica, voy a tener que obtener la expresión analítica de la función que estoy buscando, en este caso la velocidad, ¿no? Si no puedo resolver la expresión analítica, voy a tener que aplicar una solución numérica, que esto es lo mismo que aplicamos en la primera clase, creo que lo vimos esto, que era que en lugar de movernos por la función, porque no la conocíamos, nos íbamos moviendo por la pendiente de esa función, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver cómo se deduce esto, que es ni más ni menos el método de Euler. Permítanme borrar. Acá hay algún antecedente matemático como para llegar finalmente al método que vamos a aplicar, ¿no? Entonces, dice, solución de una ecuación diferencial ordinaria va a ser función de la velocidad inicial y de las variables, perdón, va a ser función de las variables iniciales y las condiciones iniciales. Y esto
¿De qué manera se fundamenta esto acá? ¿No? O sea, ¿por qué una ecuación diferencial ordinaria depende de valores iniciales? ¿Mm? Y de esas condiciones iniciales, ¿no? Supongamos que tenemos este polinomio acá. Este es un polinomio de orden 4. ¿Está bien? Polinomio de orden 4. Y agarramos este polinomio y lo derivamos. ¿Mm? Entonces, yo a este polinomio no se los muestro. No les digo quién es este polinomio. No se los muestro. Les muestro esto. Les muestro esto acá. Y ahora les digo de dónde, cómo obtuve yo o obtenga el polinomio original. O sea, vuelvo a pasar de acá a acá. ¿Qué harían ustedes? Integrarían, ¿no es cierto? Para ir de acá hacia acá, integrarían. ¿Está bien? O sea, integrarían. El problema es que cuando integramos, yo integro, y acuérdense que cuando integro, fíjense, al integrar esto, vuelvo a obtener lo mismo, más c. ¿Por qué? Porque cuando derivé, la derivada de 1 es 0, y esta constante acá, la perdí en la derivación. Cuando vuelvo a integrar, no sé quién es c, si es que no me dan ninguna información. O sea, c podría ser 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, qué sé yo, cualquier valor podría ser c. O sea, hay infinitos valores para c. Entonces, ¿cómo vuelvo yo? ¿Cómo sé, valga la redundancia, quién es c? O sea, c sería 1. C debería valer 1. El problema es que no lo sé. O sea, no sé quién es C. Para saber cuál es el valor de C, necesito algún indicio, necesito algún valor inicial que me permita calcular quién es C. Por lo tanto, ¿qué me deberían decir? Y me deberían decir que cuando X vale 0, Y vale 1. Entonces, cuando X vale 0, 0, 0, 0, 0, Y vale 1. Y ahí sé que la constante C es 1. Esta es la solución particular de la integral. Entonces, en general, pasar, digamos, el mismo procedimiento, pasar de una derivada a obtener la función original, requiere de que me informen de que para un cierto valor de X, ¿cuánto vale mi Y? O sea, si en general resolver una ecuación diferencial de orden n requiere de n condiciones. O sea, me tienen que decir, si la ecuación diferencial es de primer orden, de orden 1, me tienen que decir por lo menos una condición, donde x es igual a 0, por ejemplo, como este caso, entonces y va a valer 1. En el caso del paracaidista, las variables son tiempo y velocidad. Las condiciones iniciales para resolver esto es que aquí me digan, cuando yo paso de acá a acá, y no me quede esa constante, es que me digan cuál va a ser la condición inicial. Que en el tiempo 0, la velocidad del paracaidista es 0, porque se supone que es el momento en que saltó. Esa es una información que yo sé. Y eso me sirve para eliminar esa constante c. Si yo no tuviese esa información, acá tendría esto y acá diría más c. Pero como yo sé que si t vale 0, b vale 0, eso significa que esto implica que c es igual a 0. Por eso c acá no está porque vale 0. En este caso, en el caso del polinomio este, si x vale 0, todo esto se hace 0, significa que y vale 1. Entonces, cuando yo hago la integral de mi derivada para volver a obtener el polinomio, si me dicen que cuando x vale 0, y vale 1, todo esto se me hace 0, por lo tanto me queda y igual a 1.
¿no? O c igual a 1 sería. Entonces recuperé el polinomio original. En conclusión, cuando resuelvo una ecuación diferencial de orden 1, necesito una condición inicial. Si resuelvo una ecuación diferencial de orden 2, de segundo orden, necesito dos condiciones iniciales. Si resuelvo un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones diferenciales de orden 1, voy a necesitar también un valor inicial para cada una de las ecuaciones. Tengan presente eso. Bien, la orientación y el contexto en el que se da todo esto nunca siempre lo pasamos por alto. Y nos vamos a ir introduciendo en lo que llamamos los métodos de Runge-Kutta, que son los métodos que nos permiten, después vamos a ver cuál es el más utilizado, y son los métodos que nos permiten ir resolviendo numéricamente una función que no podemos integrar para obtener su expresión analítica. O sea, vamos a obtener el valor de un i más 1, o sea, yo estoy acá paradito, y voy a obtener, yo lo que necesitaría sería este valor, pero como no conozco esta función, esta es, le voy a poner el mismo, esta es mi i, esta es i, o f de x, no sé cómo le quieren llamar. Vamos a poner f de x. Esta no la conozco. Como no la conozco, voy a ir por la pendiente de esta. Voy a ir por acá, después me voy a poner por acá. Y fíjense que voy a ir, todo esto para este punto que calculé sería el error, ¿no? O sea que esto me va a dar un error, pero bueno, es peor que nada. Es peor que no tener nada. ¿Cómo hago este cálculo de este punto? Muy simple. Tengo mi i, por eso necesito tener un valor inicial. A eso le sumo el valor de mi derivada en este punto, ¿no? El valor de mi derivada en este punto, multiplicado por h. O sea, este phi que hay acá sería la derivada de i con respecto a x. Esto sí lo conozco. Quien no conozco es i. I no lo conozco. El i original. O sea, este sería el i. Esta función acá sería i. Antes le llamamos f de x. No sé por qué hace un lío acá. Primero llama f de x y, después i. Bueno. Esto no lo conozco. Como no conozco este punto acá no lo conozco, lo que hago es decir, bueno, este punto más o menos se aproxima a este punto. Fíjense que si yo achico h, este es el paso que doy. Estoy acá y voy hacia acá. Si yo achico h, esto sería h, estaría más o menos en un punto por acá, por lo tanto, mientras más chico sea h, entonces estaría en un punto por acá, el error es menor, ¿no? Eso también tienen que tenerlo presente. Este método acá, a ver, no sé cómo lo presenta, es el famoso método de Euler, si uno lo pronuncia como los alemanes, y si no, si lo castellanizamos, decimos Euler directamente, y que se expresa directamente así, ¿no? Acá, recuerden esto, yo le pondría el f', ¿no? Porque esta es el valor de mi derivada evaluada en estos puntos. Este es el valor de mi derivada multiplicado por h. ¿Está bien? O sea, acá tendría que decir que esto es la derivada de f con respecto, la derivada de i con respecto a x. Fíjense, estoy en este punto, y si aplico esta fórmula, llego a este punto, que es el predicho, este sería el verdadero, pero no lo conozco. Esta sería la distancia h, o sea, voy desde un xy a un xy más 1, y tengo un f de xy, y averiguo un f de xy más 1, pero para esta fórmula, no para el valor verdadero. Después, este valor acá, en el próximo paso, lo hago xy, y me muevo de nuevo una distancia h hasta por acá, donde esto lo hago xy más 1.
y supongamos que la función sigue por acá, entonces yo voy a estar en un punto por acá. Ahí. Ahí. ¿Mm? O sea, quería averiguar este punto, pero averigüé esto. Por lo tanto, todo esto es el error. Simplemente aplicando esta formulita. Tengan presente que para variar acá y para confundirlos más de la cuenta, mezcla índices, se hace cualquier cosa con respecto a esto. Esto es la derivada de este. O sea, esta es la función que sí conocemos. En este caso, sería la derivada de mi función, ¿no? La derivada de la función que quiero obtener. ¿Ven? Acá estamos de nuevo. Hay un ejemplo. Hay un ejemplo aplicando esta formulita acá. Aplicando esta fórmula. Supongamos que no podemos, esto ya sabemos que lo podemos volver a integrar tranquilamente, no hay ningún problema, pero supongamos que no lo podemos integrar porque es muy complejo. Entonces, nos dan nuestra ecuación diferencial, nos dicen, bueno, averigüe quién es I, hay que saber quién es I, y acá fíjense, como tengo mi ecuación diferencial, nos dan nuestros valores iniciales. ¿Qué significa? Que cuando X es igual a 0, Y es igual a 1. Eso significa esto que está acá, ¿no? Bueno, acá obviamente está la solución exacta, porque es un polinomio, la conocemos. Y fíjense, para aplicar la fórmula de arriba, la anterior, la de Euler, esta acá, recuerden que yo les dije que esto es derivada, ahí, ¿no? O sea que va a ser, necesito encontrar un I más 1, y voy a evaluar en I, y a eso le voy a sumar el f de x, la derivada, evaluada en estos dos puntos, ¿no? O sea, fíjense, vamos a pasar, qué problema que es no poder contar con... Esto irlo explicando, viendo las slides, explicándolo en el pizarrón es mucho más fácil, ¿no? Pero acá es un lío, entonces. A ver, fíjense, el primer valor que voy a poner es el valor de i en 0, más f de 0.1 por, fíjense que acá me dice, resolver para x entre 0 y 4 con h igual a 0.5. Después es un problema, vamos a tratar de verlo bien en el pizarrón una vez que veamos los métodos. Entonces, tengo que calcular en la derivada, reemplazar a mi derivada por 1, o sea, reemplazo por 0,1, reemplazo acá, reemplazo acá, con h0,5, no estoy entendiendo acá, ¿qué puso acá 0,1? ¿Por qué? Ah, está bien, es el primer punto. Bien, por eso es un lío esto, no. Qué desastre, Dios mío. Bueno, el primer punto, o sea, yo tengo que obtener un I más 1. Ese I más 1 lo voy a obtener dándole un valor inicial a mí. Recuerden que esta I yo no la conozco, pero sí conozco el valor inicial. O sea que cuando X vale 0, Y vale 1. Por lo tanto, si yo evalúo esto en 0, acá puedo poner el valor de 1. Puedo poner el valor de 1. Entonces, efectivamente, I de 0, no entiendo acá por qué no pone el valor de 1 directamente. Básicamente para complicar. Acá está, ahí está el valor de 1. El valor de 1. Y después tomo el valor de 0 para x y lo reemplazo en la derivada. Fíjense que si yo reemplazo 0 acá, me queda 8,5. Por lo tanto, me va a quedar 1 más 8,5 por h. Como h vale 0,5, me da ese valor. Ahora, este valor acá sería i más 1. En la próxima iteración, este valor ahora pasa a ser i sub i. Fíjense que lo pone 5.25. No vuelve a calcular. No, bueno, en el próximo punto tendría que poner, a ver si hay un paso más adelante. No, muestra directamente, bueno.
Efectivamente, esto, chicos, hay que hacerlo en el pizarrón y ir mostrando, ¿m? Que es lo que vamos a hacer la última clase, la clase que viene, porque si no, no se entiende un pomo. Esto, así como está, la verdad que no sé ni para qué está este slide, porque no se entiende absolutamente nada. En fin, en la medida que vamos avanzando, lo que vamos a poder ir viendo es que nos vamos moviendo siempre por la pendiente, ¿m? Y esta sería la solución verdadera, y esta es la solución que obtenemos aplicando el método de Euler. Fíjense que el error es enorme, pero por lo menos cualitativamente es muy parecido. ¿M? Es muy parecido. Lo único que quiero que se queden de este concepto es con esta fórmula, que este es el método de Euler. Después vamos a desarrollarlo mejor en el pizarrón cuando resolvamos el ejercicio la clase que viene, porque, bueno, insisto, no se entiende absolutamente nada. Entonces, aplicando esa fórmula, lo que obtenemos es esta forma, esta solución, que no es igual a la solución verdadera, pero se parece bastante. Fíjense que va siguiendo la misma topología, digamos, de la función de abajo. Se puede hacer un análisis del error en el método de Euler. Para hacer ese análisis de error, como el método de Euler, repito, esto lo hicimos en la primera clase. Obtuvimos esta fórmula la dedujimos aplicando la expansión en serie de Taylor. Acabamos de hablar hoy de la expansión en serie de Taylor y dijimos que nos permite obtener un polinomio de grado n parándonos en un punto y yendo un paso h hacia adelante. Nos permitía predecir un valor. Bueno, aplicando ese mismo, fíjense que la expansión en serie de Taylor tiene varias aplicaciones, ¿no? Entre otras cosas, obtener la formulita esta de Euler, que nos termina quedando en definitiva esto que está acá, aplicando la función en serie de Taylor, y además la función haciendo esta expansión y obteniendo la formulita, también nos da el error. Y nos dice que ese error, fíjense que queda proporcional a h cuadrado. O sea, el error local del método de Euler es proporcional a h cuadrado. ¿Qué significa el error local? El error local significa el error en este punto, 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 el error en este punto. Pero el método es la suma de todos esos errores. Entonces, el error local es h cuadrado, pero el error global no es h cuadrado, sino que va a ser, a ver si eso lo deduce, creo que no. Bien, hace acá resuelve otro problema, pero sí dice que el error local es h cuadrado, sin embargo el error global, o sea, la sumatoria de todos esos errores, es del orden h. Entonces, con el que me tengo que quedar es con este, porque yo no voy a hacer, no me interesa el error en un punto, sino que me interesa el error en el intervalo en el que estoy trabajando. ¿Está bien? Obviamente, el error se reduce reduciendo h, eso siempre ocurre. Mientras más chiquito es h, más chiquito va a ser el error. Obviamente que el método es exacto para una función lineal, pero nadie va a resolver aplicando Euler para una función lineal porque integro eso que es bastante sencillo, ¿no? Integrar una función lineal. Esto simplemente es un comentario al margen, digamos. Fíjense, acá hay un ejemplo. Fíjense que en el ejemplo que mostraban antes, en el gráfico antes, h era 0,5, que es este que está acá. Fíjense que bajar de 0,5 a 0,25, el error disminuye. Y como el error global es proporcional a h, si bajé la mitad, h, el error también fíjense que baja la mitad. Fíjense que entre este punto y este punto, o sea, el error que hay de acá a acá es el mismo que el que hay de acá. Aproximadamente. Es la mitad. ¿Por qué? Porque el error es proporcional a h. Si bajo h a la mitad, el error baja a la mitad. Así de simple. Bien. El algoritmo del método de Euler
que bueno, lo muestra directamente en el código tabel, no lo vamos a ver. Y ya pasamos a un método un poco más sofisticado, que es el que se llama método de OIN, si lo decimos alemanizadamente, o GEUN, si lo decimos castellanizadamente. Que es un método que se llama corrector predictor. Vamos a dejar acá, lo vamos a ver, ya me duele mucho la garganta de tanto hablar. Vamos a dejar acá, lo vamos a ver la clase que viene. Vamos a ver el método de OIN, los métodos de runge-kutta, que es el runge-kutta de cuarto orden, y vamos a resolver, fíjense que ahí ya termina, creo que esta es la última, sí. Vamos a resolver ejercicios para este tipo de problemas, ¿no? Que es la forma en la que se entiende más fácil. Fundamentalmente para evitar estos quilombos, donde no se entiende absolutamente nada, porque está todo amontonado acá. Deberían ser varias slides mostrando paso a paso cómo se resuelve el problema. Bueno, la idea es esa, ¿no? De estas slides, que uno pueda trabajar desde la slide al pizarrón, pero bueno, la presencialidad, ese tipo de cosas en la presencialidad es más simple. Así que bueno, chicos, dejamos acá antes de ver el método de hoy. Y nos vemos entonces la clase que viene para finalizar. Recuerden que es la última clase. Así que voy a detener la grabación.